Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Nos encontramos, como lo habíamos acordado en la reunión pasada, el día de hoy, para continuar con esta presentación de los resultados del estudio de impacto ambiental. Vamos entonces a darle la palabra al equipo consultor de la empresa Nuevo Cauca para que podamos arrancar con esta reunión. Pues teniendo en cuenta que ya son las 8 de la mañana en punto, hora en la que habíamos acordado encontrarnos. Buenos días a todos. Mi nombre es María Isabel Díaz, hago parte, como pues lo dijo Laura, del equipo consultor que estuvo en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Quiero confirmar, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, Isabel, estamos viendo. Listo. Sí, María Isabel. Como Laura nos dijo, nos reunimos hace 7, 8 días para empezar a presentarles los resultados del estudio de impacto ambiental. La fase de campo que hicimos, los resultados que encontramos en los diferentes monitoreos, la parte de descripción del proyecto que la escribimos, cuáles eran los puentes vehiculares que se iban a construir, los 3 puentes peatonales, los 4 SOTMES que se iban a requerir para el proyecto y que eran parte del licenciamiento para poder disponer el material sobrante de construcción, los 8 retornos que van a ser también construidos. Igualmente también se habló de la variante de Pénjamo, que tiene aproximadamente 4,66 kilómetros, y el par vial de Clunia con 2,30 kilómetros. Hago como este breve brochazo o esta breve introducción como para que tengamos en la cabecita con el tema que vamos a tratar ahora, de qué fue lo que vimos en la reunión pasada. También una parte de zonificación, de demanda de recursos, que íbamos a solicitar unas ocupaciones de cauce, de obras menores y de obras mayores, y un aprovechamiento forestal. Entonces, a partir de eso, el día de hoy vamos a, pues, el breve brochazo que les estaba dando de introducción, los objetivos, recordar la unidad funcional 2, dónde está ubicada, pero principalmente la presentación queremos que se concentre en lo que es la evaluación ambiental, esas actividades, esos impactos que definimos, plan de manejo ambiental, cómo mitigar, controlar estos impactos y finalmente la compensación por pérdida de biodiversidad. Entonces, esta diapositiva la vimos la vez pasada, es en general de todo el proyecto de 4 unidades funcionales. Específicamente el día de hoy vamos a tratar la unidad funcional 2 que tiene aproximadamente 21,89 kilómetros. El objetivo, como ya lo hemos mencionado, entonces es seguir presentando los resultados del estudio de impacto ambiental, este escenario concentrado en evaluación, PMA, que es plan de manejo, y en compensación por pérdida de biodiversidad, específicamente de la unidad funcional 2 que va de Pénjamo hasta Pescador. Entonces, para la evaluación ambiental es importante seguir como una serie de pasos. Lo primero es tener claro que es el objetivo de la evaluación ambiental es poder identificar esas afectaciones que nos va a generar el proyecto. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el proyecto en general no solo nos va a generar efectos negativos, también nos puede generar efectos positivos. Entonces, la idea es poder identificar todos estos efectos y todos estos impactos. Para esto, entonces, primero, tenemos que identificar cuáles son las actividades del proyecto que me van a generar o que nos van a generar este tipo de efectos o de impactos. Entonces, tenemos actividades en la etapa de preconstrucción, antes que inicie la construcción, actividades en la construcción y actividades en la etapa final del proyecto, que ya es en el desmantelamiento, y algunos impactos de la operación vial. Entonces, teniendo en cuenta esto, las etapas, las actividades que se generan antes de la construcción, o sea, en la preconstrucción, corresponden a todas las socializaciones y acercamientos que se deben realizar con la comunidad, la concesión, para reunirlos, para contarles
cuándo va a iniciar el proyecto, cómo va a ser el proceso, todo el tema de adquisición de predios y servidumbre, que suele ser pues un tema álgido con un tema importante en el desarrollo del proyecto, y la instalación y operación de infraestructura temporal, acopios, todo aquello que la concesión necesite para poder iniciar con sus labores constructivas. Entonces, esas son las etapas en la parte de preconstrucción. En la parte de construcción, pues, como podemos observar, sí tenemos un poco más de actividades que detallamos y describimos muy bien en el EIA para que la autoridad pueda evaluarlo detalladamente. Entonces tenemos la parte de contratación de mano de obra, toda la mano de obra que va a requerir el proyecto de mano de obra calificada y mano de obra no calificada, contratación de bienes y servicios, la parte del desmonte y limpieza del corredor, que es la remoción de la capa orgánica, la tala de individuos arbóreos, por eso fue que solicitamos, o que se solicita, perdón, ante la autoridad ambiental el aprovechamiento forestal. Tenemos una actividad que es pues, toda la movilización de equipos, materiales, de personal. La parte de demoliciones, porque de todas formas se van a encontrar algunas construcciones sobre el área de proyecto, que es importante que poder remover para poder iniciar con el proceso constructivo. Las excavaciones como tal de la vía, poder ya hacer todo el proceso de remoción y quitar todo este material. Los cierres parciales de la vía que se van a realizar, todos los parisicas, creo que todos estamos relacionados muy bien con este tipo de actividad. El almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes de excavación, la conformación como tal ya del terraplén de la vía, ya cuando se esté en el proceso de construcción, y por ende toda la conformación de la rasante, de la base, de la capa asfáltica, ya esto es la conformación como tal de la vía. En la reunión pasada, construcción de las vías industriales, construcción de puentes y viaductos, el manejo de taludes que se va a realizar, porque de todas formas actualmente hay zonas que están inestables, entonces tienen que ser estabilizadas para la construcción de la vía. La construcción de obras hidráulicas, por eso solicitamos esos permisos de ocupación de cauce ante la ANLA. Un manejo y disposición de material sobrantes y escombros, que es todo el manejo que se le va a realizar a todos los SOTMES, a los 4 SOTMES que hablábamos en la reunión pasada, donde se van a disponer 1.640.000 metros cúbicos aproximadamente. Y la parte de señalización vial. En la parte de desmantelamiento, entonces tenemos la desvinculación de mano de obra, la finalización de esos contratos de bienes y servicios que se adquirieron durante todo el proceso constructivo, un desmantelamiento de la infraestructura temporal y la recuperación de unas áreas afectadas, todo el tema de revegetalización de taludes y esas áreas que se intervinieron. Entonces, a raíz de que tenemos todas estas actividades, entonces, teniendo en cuenta todo lo que se vio en campo, teniendo en cuenta la información primaria que se recogió, la secundaria, todas las caracterizaciones que se hicieron desde el componente abiótico, biótico y socioeconómico, entonces se identifican los impactos ambientales de los diferentes componentes y elementos, ¿sí? Desde el geosférico, paisaje, hidrología, la parte atmosférica, flora, fauna y desde todo el componente socioeconómico. Entonces, dentro de los impactos que se identificaron, tenemos modificación de la estabilidad de terreno. Sabemos y pues todos conocemos en el territorio, sobre todo pues las personas que nos acompañan, de que sobre la vía puede haber o hay algunos sectores donde donde se puede presentar inestabilidad. Entonces, hay una modificación de la estabilidad del terreno por todo el proceso constructivo. Del suelo, cuando estemos haciendo esta actividad de desmonte, de escapote, pues va a haber una pérdida de la capa orgánica, de esos 10 centímetros iniciales de suelo.
También va a haber, pues, inevitablemente, un cambio en el uso del suelo y de la capacidad productiva. Sabemos que estos suelos actualmente están siendo utilizados para la ganadería o están siendo utilizados para cultivos. Esta capacidad de suelo en esta área donde va a ir el proyecto, pues va a cambiar. La percepción del paisaje, que es uno de los impactos que la comunidad suele notar más porque es lo que visualmente están viendo, entonces cambian la percepción del paisaje. Ya no van a ver la casa o ya no van a ver los pastos, sino que pues van a ver maquinaria, obra. Eso hace que cambie la percepción visual del paisaje de la persona. Desde el tema de hidrología, teniendo en cuenta que van a haber ocupaciones de cauce importantes, recordemos que no se están solicitando vertimientos a los cuerpos de agua ni concesiones de agua. Entonces, los impactos identificados corresponden a cambio en la calidad del agua por aporte de residuos líquidos y residuos sólidos. Se consideran estos impactos porque, aunque no hay vertimientos directos por la que se soliciten, uno nunca está exento de que pueda pasar. Puede suceder accidentalmente algún aporte de residuos a los cuerpos de agua. Entonces es importante de todas formas identificar el impacto. Desde la parte atmosférica, que es aire y ruido, entonces alteración de la calidad de aire por emisión de gases y material particulado. Esto es otro de los impactos que suele molestar mucho a la comunidad, o no molestar, sino incomodar mucho a la comunidad, y las alteraciones en los niveles de presión sonora. Desde la parte del componente biótico, entonces identificamos en los elementos de flora, fauna e hidrobiológicos que está relacionado con los ecosistemas acuáticos. Desde la parte de flora, una disminución de la cobertura vegetal es innegable, o este impacto ocurre porque necesitamos todo este desmonte y todo este escapote. Entonces va a haber alteración de la flora terrestre por la tala de los individuos arbóreos. Recordemos que vamos a talar una cantidad de árboles para poder hacer la construcción de la vía, y la pérdida de conectividad. Cuando hablamos de pérdida de conectividad es que, aunque en la zona haya muchos pastos o cultivos, también hay unos fragmentos de vegetación secundaria o de bosque y galería pues asociados a los cuerpos de agua y algunos parches sueltos de vegetación. Entonces esa conectividad que existe puede ser perturbada durante el proceso constructivo. En la parte de fauna, entonces, lo comentábamos la vez pasada, se hicieron unos ejercicios, unas caracterizaciones de fauna. Entonces, con la alteración de la cobertura vegetal, pues puede haber pérdida y perturbación de estas hábitats, de los pasos, de los bosques, hasta el tejido urbano discontinuo. Entonces puede alterar la fauna y por ende puede haber una disminución de individuos de fauna. No estamos exentos a que de pronto alguna serpiente se vea afectada, alguna ranita. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y a raíz de la construcción de los box o de las alcantarillas en los diferentes cuerpos de agua, entonces puede haber, o por esta descarga accidental que se pueda llegar a presentar dentro de estos cuerpos de agua, una afectación a estos ecosistemas acuáticos, a lo que se puede encontrar de pronto en el río Piendamó, en el río Farallones, en la quebrada Las Lajas, en el río Bermejal. Entonces, es algo que también tenemos en cuenta dentro de nuestra identificación de impactos. Y finalmente, en el tercer componente que evaluamos, tenemos entonces la parte del componente socioeconómico y de la parte cultural. Pues de todas formas, estos son los impactos más sensibles para la comunidad en su parte de identificación. Entonces tenemos la parte demográfica. Innegablemente, pues cuando el proyecto pase va a alterar la dinámica de la población, va a haber afectaciones posibles de la salud de la comunidad por todo el tema de material particulado, de ruido, cambio
También en la parte espacial, alteración de la dinámica de movilidad, comunicación y conectividad intraveredal. Todo el tema de los parecidas pues van a afectar, o cuando la vía esté pasando por los diferentes accesos, esto va a afectar un poco este tema. Cambio en los índices de accidentalidad vial, alteración en la prestación y calidad de servicios públicos, ya que va a tocar trasladar algunas redes que pasen por el área del proyecto. Desde la parte económica, entonces cambia en la dinámica de empleo, disminución de la productividad agropecuaria, como ya hemos visto, pues va a haber un cambio en el uso del suelo, una alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía, igual actualmente hay comercios, hay viviendas, hay una industria, hay mucha dinámica. Durante el proceso constructivo puede verse como mermada o disminuida. Y una generación de ingresos, este impacto sí lo consideramos como positivo, teniendo en cuenta, como lo mencionábamos en una de las actividades, la generación de mano de obra. Entonces, la concesión va a realizar este tipo de contrataciones de mano de obra no calificada en el sector, en las veredas. Entonces, esto igual ayuda a cada una de las veredas o comunidades que están dentro del área de influencia. Tenemos un tema cultural, un elemento cultural, que es cambio en los patrones culturales de las personas. En la parte arqueológica, impacto, incremento y fortalecimiento cultural o histórico. Cuando miramos el tema arqueológico, es que de pronto durante las actividades constructivas, sobre todo en la excavación, perdón, sobre todo en el de excavación, que se puede encontrar algún fragmento o algo arqueológico en el área de estudio, pues no se está exento de eso, sobre todo por la riqueza que tiene el territorio. Entonces, estos hallazgos pueden alimentar toda esta cultura y toda esta parte histórica de la región. Y en lo político administrativo, organizativo, pues eso sí, innegable es el surgimiento de molestias que se pueden generar por parte de la comunidad y conflictos. Todo el tema que pueden estar, todas las quejas, todos los reclamos, todo este tema que puedan tener la comunidad con el proyecto. Y básicamente tenemos en el tema de las viviendas que van a ser intervenidas. Entonces, es un desplazamiento que se va a presentar. Igualmente, en forma contraria, es esa cantidad de gente que podría llegar en un momento dado a ir hacia la zona del proyecto. En la parte espacial tenemos alteración en las dinámicas de movilidad, en las vías de comunicación y la conectividad interveredal. ¿Por qué? Porque resulta que la movilidad que hoy tenemos, que la desarrollamos de una manera ya acostumbrada con la tradición de movernos de un lado a otro, el día de mañana esto puede estar variando, porque va a haber intervención de la vía, va a haber cierres temporales, va a haber desvíos. Entonces, esto nos está cambiando un poquito esa dinámica que tenemos en la movilidad. En las vías de comunicación, hablábamos también de eso, en la Panamericana, pero también en las otras vías adicionales puede haber alguna intervención temporal que nos esté afectando esa movilidad que hoy tenemos. La conectividad interveredal, pues obviamente porque si es necesario utilizar alguna vía que temporalmente puede estar afectando esa movilidad que usualmente tenemos con facilidad para salir o para entrar a las veredas. Cambio en los índices de accidentalidad vial. Entonces tenemos hoy una vía panamericana con unas velocidades, con un flujo de transporte en ambos sentidos, y ya en la obra vamos a tener mucho más vehículos, va a haber más volquetas, más camiones, y esto pues puede estar generando unos cambios en ese riesgo que es la accidentalidad vial. Otro impacto, alteración en la prestación y calidad de servicios públicos y sociales.
Es un impacto que se puede estar dando en el momento de la obra, de la construcción, que haya alguna intervención sobre una red de servicios públicos, que es una intervención temporal, pero de todos modos es un impacto que puede estar causándose. Y lo mismo, daños o afectaciones sobre infraestructura socioeconómica del área. En el componente económico, tenemos cambio en la dinámica del empleo. Va a haber generación de empleo, es un impacto positivo. Va a haber un grupo de personas que van a tener la posibilidad y oportunidad de trabajar en el proyecto. Y esto pues es un ingreso adicional a esa familia para mejorar su condición y calidad de vida. Disminución de la productividad agropecuaria es un impacto importante, porque si vamos a hacer una segunda calzada, hay que comprar unos terrenos. Esos terrenos puede que hoy en día tengan algunos cultivos o actividades pecuarias. Entonces, al intervenir esos tramos de fincas, pues esos sectores ya no van a producir. Entonces, esto nos está cambiando un poquito esa productividad agropecuaria que tenemos. Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía. Hoy la vía panamericana nos ofrece una serie de bienes y servicios para la misma población local que también pueden ser para la población que entre en el proyecto. Entonces, ese cambio en esa dinámica socioeconómica puede ser más positiva porque va a haber más gente consumiendo, más gente haciendo uso de ese tipo de bienes y servicios. Y generación de ingresos tiene que ver con el anterior, entonces va a mejorar, va a beneficiar de alguna manera los ingresos de algunos establecimientos de bienes y servicios en el área. Un impacto en lo cultural, cambio en los patrones culturales de las personas. Hablábamos de que hoy en día la panamericana la manejamos ya con la costumbre de pasar de un lado a otro, de movernos y de movilizarnos por la panamericana en los medios que lo hacemos. El día de mañana, esas costumbres, esa tradición que tenemos puede ser modificada o alterada porque ya tenemos un elemento que es un tráfico producido y generado a partir de la obra. Entonces esto nos puede estar cambiando esos patrones culturales de costumbre y tradiciones que tenemos en cuanto a la vía y al entorno también. En la parte arqueológica, cuando se están haciendo excavaciones y remoción de material, es posible que encontremos algún tipo de material arqueológico de las comunidades indígenas anteriores. Entonces, esto es un impacto sobre el patrimonio nacional. Y el patrimonio nacional es algo muy importante porque es la historia de todos los colombianos y eso hay que protegerlo. Entonces, este impacto se puede llegar a suceder. En la parte político-organizativa. Entonces, tenemos unas juntas de acción comunal, tenemos unas organizaciones comunitarias y una comunidad que es la vecina del proyecto. Y en la medida de esto, el proyecto puede estar generando molestias, inconformidades, conflictos y algún tipo de reclamaciones, de quejas que son manifestadas por las comunidades. Entonces es importante que este impacto también lo tengamos en cuenta. Muy amables, muchas gracias. Gracias, don Guillermo. Muy bien. Bueno, entonces, continuando, después de lo que hablábamos de los impactos, es necesario presentar esta matiz en donde es necesario también decir que fuera de que se identifican los impactos, digamos, se detalla cada impacto dependiendo las actividades y dependiendo cada, digamos, cada condición encontrada en campo. Desde después de esto, lo que se hace es calificarlos, es decir, es cómo es su naturaleza, si es positivo, si es negativo, ver qué tal es la extensión, si digamos lo de ruido y aire puede ser en algunos casos
puntual o parcial, porque pues el material particulado trasciende hasta un sector, hasta un sitio específico, y ver esa calificación de si algunos son persistentes, otros impactos son acumulativos, y ver asimismo la relación que tiene cada impacto frente a las, digamos, condiciones principales de lo que identificamos en la línea base, en el medio abiótico, biótico, socioeconómico. Entonces, después de esto, y después de esta calificación que se hace interna de manera interdisciplinaria, y la queremos aquí presentar, entonces después de esto se vienen los resultados de esta calificación. ¿Qué se tiene? Se tiene que para la siguiente calificación como irrelevante, es decir, que se genera el impacto, pero pues no causa, digamos, una condición específica sobre el medio, como moderado, como severo y crítico. Crítico, aquí no tenemos ningún impacto dentro de esta calificación, sí severo y moderado. ¿Y qué significa esto? Que al tener esta calificación de severo y moderado, tenemos que aplicar unas medidas de manejo que la vamos a ver ahorita más adelante de manera muy juiciosa, muy rigurosa, en este caso, para los impactos identificados para cada uno. Y moderado, lógicamente, también aplicar esas medidas de manejo, pero pues digamos en menor escala, teniendo como la proporción del impacto. Entonces, en este caso, para lo físico, muchos, casi la gran mayoría, están calificados como moderado y está calificado como severo el tema de la afectación de aguas subterráneas. Aquí se menciona y hay que decirlo que pues para ese impacto entonces se tienen unas medidas específicas de manejo mediante unas obras de ingeniería, un colchón drenante que ya más adelante lo vamos a ver como un poquito más de detalle. De lo biótico, cambia el escenario. Para lo biótico, digamos, desde la evaluación, la gran mayoría están moderados, pero de igual manera están calificados como severo, dependiendo como eso que le decíamos ahorita en la calificación de la persistencia, si son acumulativos, de la sinergia, de la intensidad de ese impacto. Siendo así, tenemos como severo todo el tema de la disminución de la cobertura vegetal y asimismo la afectación de esa flora y las especies de fauna silvestre asociadas a este impacto, es decir, la alteración de la fauna silvestre por efectos del proyecto. De igual manera, lo social, ¿no? Lo social, hay muchos calificados como moderados, ustedes se pueden dar cuenta. Aquí muy pocos como irrelevantes, muchos como moderados y severos. Como severos tenemos la afectación de la infraestructura social y comunitaria y de servicios públicos, es decir, toda esta estructura digamos, de las condiciones de redes de servicios, de la infraestructura comunitaria, los postes, las líneas de conducción de acueducto que pueden ser de una u otra manera intervenida por la construcción y la ampliación de nuestra doble calzada. Cambio uso de suelo, todo este tema de la disminución de la productividad agrícola, ahorita Guillermo nos lo explicaba muy bien, pues que vamos a dejar de percibir un ingreso por estas áreas que se van a generar, que van a cambiarse por la vía. Pero asimismo aquí en estos impactos ambientales es necesario y es importante mencionar que hay una calificación también no solamente como negativa, sino como positiva. Es decir, aquí tenemos mejoramiento en los niveles de ingreso de la población por un tema de un empleo estable, 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de la duración de la obra, digamos, con un empleo que tiene pues todo el tema de la afiliación y todo el tema de su seguridad social, y asimismo el impacto de disminución de los costos de transporte, algo muy importante, porque vamos a tener una doble calzada en donde vamos a transitar de manera más cómoda, más segura, con una vía más moderna, y asimismo el tiempo para gastarme de lo que me gastaba entre Popayán y Santander de Quilichao, entre Popayán y unas zonas más cercanas, pues se va a reducir, vamos a tener menor tiempo en ese desplazamiento, y pues si me gastaba 1 hora o 40 minutos de ir a tal sitio, ahora va a ser un tiempo, una reducción en 10 minutos menos, 15 minutos menos, pero pues que eso significa en que voy a tener más tiempo digamos, para uno, por el tema de que voy a reducir este tiempo.
Y asimismo, pues algunos, digamos, impactos asociados al tema de cambios en los patrones de los patrones culturales de las personas, en donde pues ya tenemos una calificación aquí relevante. Otro severo podemos mencionar como la afectación de las unidades familiares. Claro que sí, esto va a generar alguna condición de molestia, de toda la intranquilidad por el tema predial, por mi arraigo y demás. Entonces aquí lo tenemos como severo. Y finalmente, el surgimiento de molestias y conflictos, lo que ahorita Guillermo nos explicaba. Este proyecto va a generar toda esta condición de inconformismo, y pues esto genera una queja y un reclamo. Pero asimismo ya vamos a presentar las medidas de manejo más adelante para reducir estos impactos. Bueno, ¿qué viene después de esto? Después de todo el tema de los impactos, hay que mencionar una condición que para mí personalmente me parece que es como lo más importante que se incluyen en los estudios de impacto ambiental. El estudio, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy amplio, con la línea base, la descripción del proyecto, todo el tema de zonificación y evaluación, y finalmente viene un capítulo o un apartado en el EIA que se lo vamos a presentar a la ANLA, que la ANLA lo va a evaluar dependiendo de las circunstancias de la caracterización, y que la ANLA lo va a aprobar. Y si lo va a aprobar, lo incluye en la licencia, pues resulta que esto va a ser de estricto cumplimiento. Estas medidas de manejo van a ser de estricto cumplimiento para, digamos, para cumplir esa reducción, ese control, esa mitigación y en algunos casos la compensación de los impactos. Y tal es el tema de que esto va a quedar entonces en una licencia ambiental como de estricto cumplimiento para que la concesión ejecute cada una de las medidas que vamos a desarrollar. Algo importante es que esto no solamente va a quedar en el papel. La interventoría es, digamos, la encargada de hacer una verificación rigurosa al tema. La ANLA también viene a hacer visitas de seguimiento y verificación de todo, no solamente las medidas de manejo, el PMA, sino de todo lo que se identificó en campo, es decir, las obras hidráulicas, los árboles, el tema social y demás. Entonces, para esto, el plan de manejo está organizado de la misma manera como lo organizamos en la caracterización, la línea base y los demás elementos del estudio, es decir, por lo físico, lo biótico y lo socioeconómico. No vamos a cansar de decir eso, pero es que así, digamos, tenemos que darle el orden al estudio de impacto ambiental. Ya entrando en materia, para el tema físico, tenemos el primer programa, que es el manejo de la capa orgánica para la revegetalización y la protección de las áreas expuestas. Es decir, el manejo de esa recuperación de esa tierra orgánica, de esa tierra negra, que lo mencionábamos en uno de los impactos anteriores. Y la idea es entonces aquí plantear medidas de manejo para acopio, digamos, esa recuperación de ese material al momento de la excavación, acopio, cubrimiento. Se puede cubrir con algunos materiales que lo protejan, porque vamos a durar aquí un tiempo mientras termino la obra y mientras lo reutilizo para la revitalización y este cubrimiento de todas estas coberturas expuestas, y que nos generen especies gramíneas y poder estabilizar estos talleres. No solo en la vía, sino en las zonas de depósito, en los zones. Un paréntesis crítico es que del que se me olvidó mencionar, que es algo muy relevante, es que todos estos impactos que estábamos presentando en las fichas anteriores, en las diapositivas anteriores, resulta que todos, absolutamente todos, no hay ninguno que no tenga relacionado un programa de manejo. Es decir, inclusive hay programas de manejos que me controlan no solo un impacto, sino varios impactos. Bueno, muy bien. Sigamos con el segundo programa de manejo. Tiene que ver con digamos, todos estos materiales sobrantes de las excavaciones, la adecuación y conformación de las zonas de depósito, es decir, todo lo asociado a los SODMES. Acordémonos que son 4 SODMES, que la idea es aquí, desde la ingeniería, plantear unas disposición mediante unas terrazas con unos taludes,
específicos con la inclinación de estos taludes, con unas obras de drenaje antes de construir estas terrazas, como son unos filtros para el manejo de las aguas lluvias, para el manejo de todas estas aguas de infiltración. Y finalmente, después de conformar estas terrazas, la idea es retornar estos predios, estos lotes, estas fincas al medio, mediante los acuerdos que tengan con los propietarios. En algunos casos podemos reutilizar estos predios para la ganadería, para sembrar frutales, para la actividad normal de nuestras fincas aledañas a la obra, ¿no? Bueno, esto es para las zonas. El otro tiene que ver con un programa de manejo ambiental para la disposición final de escombros. Recordemos que uno de los impactos que se generan es todo la generación de estos materiales provenientes de las excavaciones, perdón, de las demoliciones. Aquí los escombros son más de las demoliciones de la casa, de la estructura de la casa, de la estructura de la cerca, de los postes, de los bebederos, de los abrevaderos de las fincas, y esto se genera un escombro finalmente. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero, pues el tema de prevención y reducción de estos escombros al momento de la obra, capacitando a la gente para que evite generar más volúmenes de escombros, pero finalmente ya los que se generan, tenemos que darle entonces, primero, un almacenamiento temporal de estos escombros, segundo, proyectar un transporte y esta disposición final, donde en las entidades encargadas que permite la ley de los municipios, las escombreras municipales o los rellenos sanitarios de los municipios, o inclusive se plantea como esta estructura, clasificados estos escombros como la estructura de soporte de material filtrante de las zonas de las terrazas de los hombres. Bueno, muy bien. El siguiente tiene que ver con el programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de los residuos domésticos, industriales y peligrosos. Este frente de obra o los frentes de obra de la unidad funcional 2 van a generar una dinámica con unos trabajadores, con unas personas al frente de obra que van a generar residuos de alimentos, residuos de papel, residuos contaminados, como son estos materiales, estos estopas y bayatillas contaminados con aceites, grasas, al momento del cargue del combustible y de la lubricación de la maquinaria, que hay que, digamos que esos residuos generan un impacto sobre el medio. Es que hay que hacer acá, digamos, una condición importante de identificar, clasificar estos residuos. Esto se hace con la capacitación de las personas para que identifiquen que el residuo de la fruta lo puedo reutilizar, lo puedo compostar, lo puedo volver a abono. Pero el residuo del papel lo puedo, digamos, del papel de comida, si tenemos que llevarlo pues a una zona que lo establece la ley y no generar aquí en el frente del proyecto, en cercanía de las quebradas, pues un aporte de esos residuos. Eso no lo vamos a hacer. La idea es ser muy rigurosos con esta evaluación de los residuos sólidos domésticos industriales. Y finalmente, después de separarlos en la fuente, clasificarlos, caracterizarlos, hacer una recolección y una disposición final. Aquí normalmente entonces se buscan las empresas de reciclaje para ese cartón que pueda estar en buen estado, reutilizarlo, reciclarlo, donarlo a esas empresas, y los peligrosos industriales como estas galletillas que ya no se pueden disponer simplemente en una zona de depósito, pues tendríamos que entregárselo a empresas especializadas en este tema, que lo hay muchas en la zona, para que le den la correcta, digamos, el correcto manejo de residuos peligrosos. Bueno, lo otro tiene que ver con el programa de la calidad atmosférica. Claramente, el tema de la calidad atmosférica, pues, es uno de los elementos, como lo veíamos ahorita en los impactos, que más nos va a generar molestia, incomodidad por el ruido y el polvo que se va a generar en la zona por la obra. Para esto, entonces, tenemos básicamente como 3 estrategias dentro de este programa de manejo. El primero es la estrategia para el control del material particulado, es decir, el control del polvo, de este polvo que se genera en la obra. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué se plantea acá? Entonces, de manera muy juiciosa, ver el tema de la humectación. Se propone entonces la humectación en los frentes de obra, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo también de lo que tengamos alrededor, si hay una institución educativa, si hay viviendas, entonces aplicar de manera muy rigurosa 1 vez, 2 veces o las veces que se necesiten al día para controlar este material particulado.
El tema de límites de velocidad en las vías, muy importante, eso está ya comprobado. Si yo llevo una velocidad controlada, reducida en el frente de obra, voy a evitar que este material del polvo me genere o me vaya más allá que cuando voy a una velocidad mayor, una velocidad descontrolada. Entonces aquí es un elemento que van a decir ustedes, no, es muy sencillo, pero tiene que, digamos, tiene mucha importancia al momento del desarrollo de la obra. Lo otro tiene que ver con la protección, la inclusión de barreras vivas, inclusión de barreras vivas y barreras físicas, polisombras, estructuras para contener este material particulado, y si al momento de la obra se va a evaluar el dónde, el cuándo, el cómo lo vamos a hacer, pero pues digamos está planteado. Lo otro tiene que ver con los gases que generan estos vehículos y esta maquinaria, ¿no? Y aquí entonces se plantea de manera muy rigurosa esta mantenimiento, que no va a ser en la obra. Aquí no vamos a permitir que los mantenimientos sean en la obra, sino simplemente el cargue del combustible, el cargue de la lubricación normal de su operación. Estos mantenimientos van a ser en empresas, digamos, adecuadas en los cascos urbanos. Pero aquí es llevar esa de manera muy rigurosa, ese mantenimiento y esa revisión técnico-mecánica de todos los equipos y maquinaria que están en frente de obra. Y para el tema de ruido, también tiene que ver con el mantenimiento. Si yo tengo un mantenimiento muy juicioso, pues la máquina va digamos, evitar este impacto de ese vibro, de ese ruido y esa vibración al medio, más de lo que, digamos, de manera controlada, digamos. Y lo otro, ya entrando en materia para bueno, esto tiene que ver con lo físico también, el tema de la protección del recurso hídrico. Pues aquí tiene que ver con todo el manejo de las aguas que se generan en la obra, estas aguas residuales, es decir, el no aportarlas a las quebradas. Aquí entonces planteamos unos baños, unas estructuras móviles, portátiles, para que todos los trabajadores vayan y, digamos, tengan el manejo de sus necesidades, y esto lo podamos hacer con empresas que vengan y hagan su limpieza, su retiro de estos residuos y lo dispongan adecuadamente. Porque pues lo que les repito, y eso tenemos que decirlo de manera clara y contundente, no vamos a hacer vertimiento. El otro tema tiene que ver con el manejo de los cruces en los cuerpos de agua, es decir, cada puente y cada estructura de obra, de box culvert, de puente como tal, el manejo en el frente de obra. Y acordémonos que esos puentes tienen unos soportes que están muy retirados o alejados de las quebradas o de los cuerpos de agua, de la lámina de agua como tal. Entonces, denme un segundito. Bueno, entonces, para eso entonces se plantean evaluar los aislamientos de estos cuerpos de agua al momento de la obra. Es decir, que cuando yo vaya a construir un puente y tenga que construir el soporte, evaluar dónde voy a construir, cómo voy a construir ese aislamiento con estructuras de polisombra, con estructuras de madera reutilizada por la obra, para evitar estos aportes del material que estoy utilizando a estas quebradas, a estos cuerpos de agua. También hay que mencionar, hay que decir algo muy importante, que es que no vamos a permitir el lavado de maquinaria en el frente de obras, porque esto nos genera pues estos grasas o estos líquidos con grasas y aceites que nos pueden contaminar nuestras quebradas y nuestros ríos. Y finalmente el tema de aguas de escorrentía. En cada frente de obra se va a evaluar la aplicación de obras de ingeniería, como son las cunetas, como son los para decantar estos materiales, digamos, materiales del mismo proceso de erosión, estas arenas y estas arcillas, y evitar este aporte de estos materiales a las quebradas y demás. Bueno, otro elemento, entonces, otra ficha que tiene que ver con lo físico, con lo biótico, tiene que ver con la protección del recurso hídrico subterráneo. Y aquí volvemos entonces a recordar lo que se habló en la exposición, en la primera exposición, en donde se planteaba primero la identificación de unos nacimientos o unos afloramientos hídricos, digamos unos manantiales, se conocen técnicamente, a lo largo de los 22 kilómetros. Que se identificaron 24 manantiales
de esos cuales 19 se proponen una obra, y que recordamos que esas obras de ingeniería estaban asociadas a ese colchón drenante, a esas estructuras de colchón drenante para proteger el aporte de materiales, pero asimismo para garantizar estos flujos, en algunos casos que tengan los flujos de agua subterránea de este manantial, y evitar aquí algún impacto más sobre el recurso hídrico subterráneo. Finalmente, para lo físico, tenemos 3 programas relacionados con el tránsito y transporte, el manejo de la maquinaria, con los lubricantes y combustibles, y el manejo ambiental de los materiales. Aquí entonces, con estas 3 fichas, se plantea, digamos, toda la aplicación, como para la primera, para esta de tránsito y transporte, toda la aplicación de este manual de señalización, que es digamos, un documento, inclusive esto está amparado con una resolución, un acto administrativo, y que tiene que ser de estricto cumplimiento en la aplicación al momento de la obra, al momento del desarrollo del cierre de alguna vía, o de la reducción de carriles, o de la reducción por el efecto de la obra. Eso tiene que ser no solamente desde la EIA, desde el estudio de impacto ambiental, sino desde el proyecto como tal. La interventoría también hace riguroso control sobre esto. ¿Y eso qué nos da? Nos da la tranquilidad de que voy a andar en un frente de obra con una aplicación de una señal rigurosa para poder yo estar pendiente, atender cada una de las señales y evitar cualquier incidente o accidente. Lo que les decía del manejo ambiental de combustibles y lubricantes, no vamos a permitir aquí estos mantenimientos en los frentes de obra, lo vamos a hacer en los sitios adecuados, en los cascos urbanos. Hay muchas empresas que nos pueden servir, nos pueden prestar este servicio. Y finalmente, el programa de manejo ambiental de materiales tiene que ver con la logística, digamos, si la logística de llevar el material a los SODMES, de la entrada y la salida de la maquinaria, y de traer los materiales de las fuentes, del concreto, el asfalto, la base, hacia los frentes de obra. Entonces, es cuadrar toda esta logística para evitar que un impacto adicional que podamos generar por este tránsito de volcatas se pueda generar sobre nuestro proyecto, sobre nuestra vía nacional. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el material, con el control de la velocidad, con el carpado de toda esta maquinaria y equipo. Bueno, muy bien. Para lo biótico, entonces, le pedimos el favor a nuestra compañera Mónica para que nos apoyes con la exposición de las fichas de plan de manejo ambiental, por favor. ¿Está por ahí, Mónica? Sí, señor. ¿Me escuchas bien? Ok. Muy bien, Mónica. Buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Zambrano. Yo soy bióloga. También hago parte del equipo de la consultoría ambiental. Ahora ya vamos a ver el plan de manejo ambiental para la parte biótica, el cual consiste en 4 fichas. La primera es el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada terrestre. Esta ficha es una ficha que se busca emplear antes de que inicien las obras, antes de que entre la maquinaria y los trabajadores a la zona. Y el objetivo es poder ahuyentar a los animales que están en este momento viviendo o habitando, utilizando el área que se requiere para el proyecto. Para esto se emplean diferentes metodologías, como la aplicación de sonidos y los estímulos mecánicos a la vegetación y a la zona en general, para lograr que los animales que estén en capacidad de desplazarse por sus propios medios lo hagan sin necesidad de realizar una captura. Una vez se aplica este ahuyentamiento con esos métodos, el segundo paso ahí sí es hacer recorridos inspeccionando la zona para garantizar que nada haya quedado ahí, ningún animal. Y en caso de encontrar algún animal o, por ejemplo, nidos o polluelos, ahí sí se realiza el rescate y la reubicación de esta fauna, siguiendo pues las metodologías establecidas y el criterio de la persona que esté a cargo. La idea igualmente es realizar estas capturas y hacer liberaciones inmediatas en zonas cercanas que cumplan con las mismas características ecológicas del punto de captura, pero que estén por fuera del área que va a ser intervenida. Asimismo, esta ficha establece todas las pautas que deben seguir los trabajadores, por ejemplo, que está prohibido, absolutamente prohibido la comercialización de fauna silvestre, actividades de caza y todo ese tipo de actividades que puedan ser un perjuicio para la fauna silvestre.
El segundo programa de manejo es la instalación de señales preventivas en la vía y los pasos de fauna. En cuanto a las señales preventivas, se tienen dos tipos de señales, unas temporales que van a ser utilizadas durante la etapa de construcción y que van más enfocadas a dejar saber a los trabajadores de la posible presencia de fauna, sobre todo los conductores de vehículos o maquinaria. Y las segundas son señales ya definitivas que van a quedar instaladas una vez la vía entre en aprobación. También se establecen los pasos de fauna, que son pasos de fauna terrestres que buscan conectar las coberturas vegetales que se ven interrumpidas o que se ven atravesadas por la nueva vía para mitigar el impacto de atropellamiento de fauna silvestre que viene que siempre viene con estos proyectos. La tercera ficha que tenemos es el programa de manejo ambiental para la parte forestal. Esta ficha va enfocada ya al proceso de tala. Entonces nos pone como todas las medidas desde las medidas de seguridad hasta todo el proceso, cómo se debe hacer la tala adecuadamente para garantizar que se estén talando primero solamente los individuos y las especies que han sido aprobadas en el permiso de aprovechamiento forestal, que también se solicita como parte de este estudio. Y segundo, que no se vaya a afectar nada de la vegetación aledaña, que que esté conjunta con estos o ahí al lado de estos árboles que se necesitan talar. Esto para garantizar que el impacto va a ser puntual solo para lo que está aprobado. También se plantean medidas como la recuperación de brinzales, que es la recuperación de plántulas pequeñas de especies de importancia para para poder sembrar en procesos que se vayan a realizar posteriormente, procesos de siembra o compensatorios. La cuarta ficha es la ficha para el manejo ambiental de la conservación de las especies en veda. En esta ficha se tienen en cuenta las especies en veda tanto a nivel nacional como a nivel regional y se plantean también medidas de manejo especiales teniendo en cuenta pues esa condición de veda que ellas tienen. Hay diferentes tipos de especies vegetales en veda. Unas son las plantas epífitas, que son plantas pequeñas que viven encima de los árboles o encima de rocas, y otros son los árboles como tal, que pueden ser ya árboles bastante grandes. Como hay diferencias, como en todo, en la forma y en este tipo de plantas, las medidas también tienen un manejo que se adecúa dependiendo de la planta que yo vaya a tratar. Por ejemplo, para las especies epífitas como las orquídeas, estas plantas se les plantea un proceso de traslado. Entonces, lo que se hace es hacer una evaluación de la planta, ver que se encuentre en buenas condiciones fisiológicas para que aguante el traslado, se recolecta de la zona en donde se va a intervenir por la vía y se lleva a otra zona ya previamente elegida y se deja allá realizando monitoreos periódicos para garantizar que sobreviva y que este traslado haya sido efectivo. Pero hay plantas, por ejemplo, los musgos o los árboles grandes, que no se puede garantizar un traslado efectivo, que lo más seguro es que si yo realizo el traslado, estas plantas no sobreviven, por lo cual en vez de un proceso de traslado, se propone un proceso compensatorio, se va a realizar una compensación por la afectación que se va a hacer a estos individuos. Ya más adelante vamos a hablar de las compensaciones que tenemos planteadas. Dale. Gracias, Mónica. Bien, para el medio socioeconómico tenemos planteado. ¿Sí me están escuchando? Por favor. Sí, señor, se le escucha Aló. bien. Señor. Bueno, gracias. Tenemos 7 programas socioambientales para poder cubrir todos esos impactos que mirábamos anteriormente. Tenemos un programa de manejo de información y comunicación con las comunidades y atención a la comunidad. Este tiene que ver con que a las comunidades hay que mantenerlas informadas antes, durante y después del proyecto, que es todo lo que se ha venido haciendo desde hace un tiempo,
Y la idea ya en el momento de la obra, del proceso constructivo, estar manteniendo a la comunidad informada de todo lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, qué eventualidades han pasado, cómo se han solucionado. Y atención a la comunidad es un elemento muy importante que ya Nuevo Cauca lo está desarrollando con sus oficinas móviles y las oficinas fijas, en las cuales se puede atender a la comunidad, se le puede resolver todas las inquietudes, las observaciones y se le puede suministrar también información que ellos requieran. Un programa de capacitación y contratación de personal y de bienes y servicios. Entonces, todo ese personal de las comunidades que vayan a ser contratadas por un tiempo determinado, pueden tener la posibilidad de ser capacitados en su función misma y en otros temas que son también de importancia para el proyecto y además que sean de importancia para el futuro de estas personas. Por ejemplo, programas de capacitación en ambiental, en lo social, en seguros, en riesgos. Entonces es muy importante tener esta posibilidad de capacitar a este personal. Y en cuanto a bienes y servicios, pues es proporcionar las herramientas para que ese proceso del proyecto hacia lo que ofrecen bienes y servicios del área también tenga un procedimiento de cómo hacerlo. Un programa de manejo de educación vial. Entonces, este tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando de la protección de las personas, de la protección de los mismos conductores, de todos los que tienen que ver tanto con la Panamericana como con el momento del proyecto en construcción. Entonces, lo que se busca es hacer unos talleres de capacitación a nivel conductores privados, a nivel conductores de la obra, a nivel peatones, comunidad en general y obviamente con un factor muy importante que es la población escolar, que a partir de ellos, de esa capacitación que se les pueda dar, son unos agentes multiplicadores para todas las comunidades y sus familias en el manejo adecuado que debemos tener con relación a la vía en construcción y ya más adelante cuando tengamos la segunda calzada en funcionamiento. Programa de gestión sociopredial. Este programa tiene que ver con esa gestión predial que se va a adelantar y que ya se está empezando a adelantar. La idea es que a partir de lo que es el área social de Nuevo Cauca, se pueda hacer el acompañamiento social, el acompañamiento psicosocial a todas estas personas o familias que van a ser intervenidas y les toca desplazarse de su vivienda. Entonces, este es un programa muy importante de acompañamiento a todo este proceso predial. Programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias. La idea del programa es fortalecer esa función organizativa y de desarrollo que tienen las organizaciones comunitarias, las juntas de acción comunal, las asociaciones comunitarias, organizaciones en general, para que tengan las herramientas o la visualización de cómo desarrollar y cómo aplicar todos esos desarrollos que tienen planteados ante las autoridades municipales y ante las demás organizaciones. Programa de manejo de afectación a terceros. Entonces, en la medida que haya el impacto que genere alteración o afectación a redes de servicios públicos, a infraestructura social, económica y cultural, es muy importante tener un programa que permita ese manejo de atención a esas afectaciones a terceros y que sea un programa que facilite rápidamente y en la mejor forma hacer los correctivos a esas intervenciones que se hagan. Y por último, el programa de manejo de compensación social. Tiene que ver con todo esto que se está adelantando desde hace años por Nuevo Cauca en cuanto a su plan
de gestión social y relacionamiento social con las comunidades del área. Entonces, lo que se quiere es que haya un fortalecimiento de todo ese proceso del plan de gestión social que se está adelantando en la actualidad. Gracias, muy amables. Gracias, Guillermo. Ya para finalizar, vamos a hablar de la parte de compensaciones. Nosotros tenemos diferentes tipos de compensaciones. Tenemos la compensación por pérdida de biodiversidad, que es una compensación que se hace como respuesta al impacto que vamos a tener en los ecosistemas naturales o secundarios del área de intervención. Por ejemplo, los bosques de galería, estos que se encuentran al lado de los ríos, o la vegetación secundaria. Para este tipo de compensación, nosotros tenemos que se va a compensar un área total de 199.42 hectáreas, casi 200 hectáreas. Hay otro tipo de compensación, que es la compensación por cambio de uso del suelo, que es la que ven en la segunda línea de la tablita que está ahí en la parte derecha. Es la compensación que se hace por los ecosistemas diferentes a los naturales o secundarios, es una compensación de 53.45 hectáreas. Estas compensaciones en total nos suman entonces más de 252 hectáreas que se van a compensar como parte del proceso del proyecto. Para hablar primero de la compensación por pérdida de biodiversidad, debemos decir que esa es una compensación muy estricta, que nosotros debemos seguir un manual, el manual de compensación por pérdida de biodiversidad, que se encuentra establecido por la resolución 0256, que fue expedida el 22 de febrero del 2018. ¿Qué nos dice en esta resolución? Entonces, que lo primero que nosotros debemos hacer o saber es sobre qué debemos compensar. En este caso, tenemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva los ecosistemas que se identificaron dentro del área que va a ser afectada. Entonces, el orobioma subandino del Cauca Medio, el orobioma andino de las estribaciones del Pacífico Sur, orobioma subandino de las estribaciones del Pacífico Sur y orobioma andino del Cauca Medio. ¿Qué son todos estos nombres? Simplemente son los nombres de los ecosistemas que ya están establecidos por un mapa dado por el IDEAM en el 2017, donde nos muestra todos los ecosistemas a nivel nacional, y nosotros ya identificamos que estos ecosistemas son los que están ahí en esa zona donde se va a construir la vía. ¿Por qué es esto importante? Porque este manual de compensación nos establece que debe haber una equivalencia ecosistémica entre el área que yo voy a afectar y el área que yo voy a compensar. ¿Qué quiere decir? Que debe tener los mismos ecosistemas para que la compensación sea aceptada y sea válida. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, como les decía, ¿qué nos establece el manual? Que nosotros debemos compensar en áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, que tengan esos mismos ecosistemas que veíamos ahí anteriormente, y que además estén en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos buscar que la compensación perdure a lo largo del tiempo, que no en 5 o 10 años se vaya a perder. Por eso es que se realiza, o la búsqueda se realiza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en áreas priorizadas para el Plan Nacional de Conservación. ¿Por qué se hace así? Porque, digamos, si nosotros buscáramos en predios privados, puede ser que en la actualidad el dueño del predio esté de acuerdo y se realice toda la compensación y el proceso compensatorio de ahí, pero de aquí a 5 años él puede necesitar vender, por ejemplo, y el nuevo dueño no estaría interesado en una situación hipotética, puede que no esté interesado en ese proceso compensatorio, y como son predios privados, pues a la final esa compensación se pierde. Por eso es que, aparte de la equivalencia ecológica, se buscan estos sitios en los sistemas nacionales de áreas protegidas y en áreas priorizadas para el plan de conservación, para que sea más seguro que a largo plazo, que nos puedan garantizar que a largo plazo, después de 10, 20 años, estas conservaciones todavía se mantengan. La siguiente, por favor. Entonces, teniendo todos esto en cuenta, se plantea la compensación en el Parque Las Hermosas en Palmira Valle, el cual cumple con la equivalencia ecosistémica que nos exige el manual de compensación.
Y cómo compensar se plantea mediante el saneamiento predial, teniendo en cuenta el portafolio de predios de parques naturales de Colombia que está disponible. El otro tipo de compensación que veíamos al principio es la compensación por el cambio en el uso del suelo, que es la compensación que se realiza por la afectación a los ecosistemas que ya no son naturales, ya han sido intervenidos, como los pastos que se utilizan para la ganadería, los cultivos, los mosaicos de estas zonas. ¿Dónde se plantea hacer este tipo de compensación? Se plantea realizar dentro del área de influencia del proyecto, en zonas que pueden ser cuencas hidrográficas o áreas de importancia ambiental. ¿Cómo se escogen estas zonas? Entonces, estas zonas se escogen realizando diferentes consultas. Una consulta que se le realizará a la CRC, otra consulta realizada a todas las administraciones municipales involucradas y otra consulta que se realiza a la comunidad del área de influencia para identificar estas zonas que van a ser evaluadas y posteriormente pues aprobadas por la autoridad. El tipo de compensación que se plantea allí es mediante la siembra y la rehabilitación de las diferentes áreas que se elijan, o del área que se elija para compensar. Una compensación final y adicional que nosotros tenemos es la compensación por veda, de las que les mencionaba cuando hablamos del plan de manejo ambiental. Entonces, como va a haber plantas o árboles que se vean afectados, que están vedados, pero que yo no puedo garantizar su traslado o su supervivencia, lo que se hace es escoger también un área adicional para compensar estos individuos, como rehabilitar cierta área para ayudar a que estas especies de plantas puedan crecer allá. Eso es una compensación que también se va a llevar a cabo en el área de influencia del proyecto. Y igualmente se van a hacer todas estas consultas para determinar las áreas de importancia en donde se realizaría la compensación. Bien, por el día de hoy, pues finalizamos la presentación acá. Cualquier pregunta que tengan, por favor, nos dejan saber o a Jonathan para poder responderles. Muchas gracias. Eh, ellos quieren, la comunidad manifiesta que en la otra reunión nos hicieron claridad de que si podíamos hacer una visita a un nacimiento aquí cerca a la zona. Entonces, no sé cómo podríamos cuadrar esa parte. Claro, Jonathan, muy buenos días a todos. Eh, de parte pues, de la consultoría y pues sabiendo de que Jonathan está ya, digamos, como brazo de la consultoría, como una extensión de la consultoría, pues la idea es que pues primero se revise los cronogramas que tenemos de socialización, porque como es de conocimiento general, pues estamos haciendo procesos de socialización con muchas veredas, con muchas comunidades de la unidad funcional 1, de la 2 y la 4. Entonces la idea es que Jonathan revise la agenda y a partir de esa revisión, lógicamente, cuadres con ellos el día y la hora y se haga este acompañamiento, pues por lo menos por parte de la consultoría. Yo creo que por parte de la concesión, no sé, Laura, si nos puedas echar un apoyo con el acompañamiento para la visita, por favor. Listo, vale, ya vamos a mirar una fecha. Yo creería que en unos 15 días. Listos, listos, sí, señor. Adelante, sí, nos cuentas cualquier cosa. Estamos entonces pendientes. Si hay alguna otra inquietud, Jonathan, alguna pregunta para estar aquí disponibles para atenderla, por favor.
Alex, hay una pregunta. ¿Al cuánto tiempo puede cambiar el tema de recuperación? Alex, perdón, ¿al cuánto tiempo cuánto es el tiempo aproximado de recuperación de los suelos, de la vegetación, de toda esa parte que va a ser intervenida? Jonathan, muchas gracias. Gracias por la pregunta y gracias por el aporte, porque pues, esto queda, digamos, es un aporte dentro de los procesos de socialización. Hay algo que yo quisiera entender mejor la pregunta, Jonathan, y es ¿en cuánto tiempo se da la recuperación de las áreas de intervención? Sí, Alex, o de cuáles? No, las áreas de intervención. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, y aquí podemos volver a retomar la explicación de las actividades del proyecto. Digamos, lo primero, como retomando esas actividades, lo primero que hay que hacer ya cuando inicie la obra, las excavaciones, y tengamos los taludes, que son, digamos, las áreas que vamos a tener en el frente de obra, los taludes y terraplenes y las zonas de depósito, digamos, esos taludes como tal, como son los primeros que van a quedar expuestos, son los primeros que se van a atender, y eso va a ir a la par con el proceso constructivo, con la obra como tal. Es decir, cuando yo termine la obra, se supone que esos taludes ya van a estar revitalizados, recubiertos, no todos los casos deben estar con materiales, digamos, vegetales, sino también con unas obras de estabilidad, algunos materiales sintéticos o materiales del proceso constructivo, pero eso tiene que ser al final. Ya cuando termine mi obra, ya tengo que tener estos taludes en un gran porcentaje, me atrevo a decir que en el 90, entre el 90 y el 100% ya recubiertos, porque digamos, hacen parte o se integra dentro del proceso de cierre y abandono, que son una de las etapas finales de la obra. Los SODMES tienen una condición diferente. Resulta que los SODMES están diseñados para un cierto volumen, 100.000 metros cúbicos. Resulta que los SODMES o las zonas de depósito o las áreas de depósito, apenas termine esa conformación y mi obra continúe, yo diseñé mis SODMES para los 100.000 metros cúbicos, estoy dando un ejemplo, y ya después de esto, pues tengo que cerrarlo, tengo que revegetalizarlo, aplicarle esta tierra negra para reintegrar esos SODMES al paisaje. Y eso depende ya de cada sitio, de cada punto, de cada predio que se destine para los SODMES. Otro tema de recuperación, y ya pues también hay que mencionar, son lo de los planes de compensación que ahorita decía Mónica. Mónica nos contaba esos 3 planes de compensación por cambio de uso de suelo, por ecosistemas naturales y por lo de veda. Y eso, hablando ya en el tema de compensación, no como recuperación en la zona, el tema de compensación, pues se desarrolla a partir ya de la licencia. Cuando yo tenga mi licencia aprobada, en el caso del de veda y de cambio de uso de suelo, pues se debe desarrollar a la par de la obra. Es decir, que cuando yo termine mi obra, ya haya implementado esos planes de compensación y simplemente tenga que hacer mantenimientos, me queden un año. Normalmente se plantean 3 años de mantenimiento, entonces me queden simplemente un año, año y medio de mantenimiento final para la entrega de esos planes de compensación, Jonathan. Y bueno, a la persona que nos está haciendo la consulta. No sé si desde lo técnico, quien está, creo que Cristian, nos puedas ayudar algo más para responder al señor. Creo, Alexander, que, bueno, que has dado una explicación muy precisa de lo que esperamos que suceda con este proceso durante el proceso de construcción, ¿sí? Solamente pues recordarles que el proceso de construcción
está planteado para 4 años. Entonces, si bien digamos, el proceso de la estructuración de lo que es la vía como tal, pues no dura 4 años, por supuesto, en cada sector esto dura menos tiempo. Durante esos 4 años hay, digamos, un tiempo suficiente para que esta recuperación de estos espacios pues pueda darse y pueda estar allí Nuevo Cauca pendiente de que se efectúe y que tenga el desarrollo biológico adecuado. Jonathan, ¿teníamos alguna otra pregunta que ustedes quisieran que contestara desde el área social? Laura, dame un segundo, ya me van a hacer otras preguntas. Ok. Laura, otra pregunta que me hacen es sobre la estructura que va a quedar del puente, el viaducto sobre el río Piendamó. Ellos quieren saber cuánto es la ribera o a cuánta distancia del río van a quedar los pilotes o las vigas. Bueno, vamos a hacerle esa pregunta al ingeniero Guillermo, al ingeniero Cristian o al área técnica, sí, al ingeniero Gabriel, para que nos puedan dar el dato exacto, incluso para que nos puedan mostrar el diseño del mismo. Mientras el ingeniero Gabriel nos ayuda con esa parte, podemos avanzar con otra pregunta. Mientras está el ingeniero Gabriel, yo estoy aquí haciendo la diapositiva de la presentación que nos puede dar un poquito más de luces frente a la respuesta del señor del peticionario. Entonces, esperamos que llegue el ingeniero Gabriel. Yo creo que sí. Si tú tienes el dato allí de la distancia, no sé si ese gráfico nos lo muestre, Alexander. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? Sí. Sí, la estamos. Ok, listo. Aquí, claro, aquí se ve claramente. Espéreme, yo coloco la diapositiva y coloco mi láser para mostrar. Y tenemos lo siguiente. Este es la estructura del río Piendamó, que tiene una longitud. Acordémonos que este va sobre la variante. Este tiene una longitud, es un super viaducto, una longitud de 335 metros digamos, desde el terreno natural que viene por acá hasta este otro sector del terreno natural. Aquí ya viene esta zona de pendiente y aquí ya viene nuestro río. Digamos, lo que está próximo al río son estos dos soportes. Pero acordémonos que son 5 soportes, 5 apoyos del puente. El primero aquí empatando con el terreno natural, el segundo que está a 35 metros del terreno natural, el tercero que está a 75 metros del segundo de aquí es 75, y entre el tercero y el cuarto, es decir, ahí la pregunta del señor, es decir, donde viene
nuestro río Piendamó, aquí en Cañonado, hay 150 metros. Y tengo el dato de 150 metros. Y finalmente hay 75 metros entre el cuarto soporte o el cuarto apoyo y ya el quinto apoyo que es ya llegando al terreno natural. Y con eso entonces completamos los 150, sí, 335 metros específicamente. O sea, es decir, de aquí del río acá vamos a tener al lado y lado, o sea, de los dos lados, 150 metros, es decir, aproximadamente el río a margen derecha sí, 75 y al margen izquierda 75. Es una distancia bastante grande, bastante amplia y con esto pues evitar esta intervención sobre esta vegetación que va a estar aquí a la daña al río, sobre estas zonas cercanas o próximas al río. Aquí acordémonos que por el proceso constructivo, entre una de las medidas de manejo, hablábamos de la ficha 06, que son las fichas relacionadas con, digamos, con la condición del manejo ambiental para el tema de la calidad de protección del recurso hídrico, así se llama, Programa de Manejo Ambiental para la Protección del Recurso Hídrico. Entonces se va a evaluar la posibilidad de colocar aquí alguna estructura para evitar este aporte aquí, tanto a margen derecha como a margen izquierda del río Piendamó. Eso es entonces, Jonathan, nos comentas a ver si está bien suficiente la respuesta. Sí, muy claro, Alex, para que les quedó muy claro. Alex, otra pregunta que me hacen es sobre quién sería el responsable del mantenimiento después de que se construya la doble calzada. ¿Quién sería el responsable? Bueno, como les había dicho, el proceso constructivo está planteado para 4 años, ¿sí? Y digamos, el contrato que tiene la concesión es por aproximadamente 25 años. Entonces, después de construida la doble calzada, tendremos un corredor vial que seguirá siendo, digamos, administrado o que tendrá esa etapa de operación y mantenimiento a cargo de Nuevo Cauca, ¿sí? Hasta el momento en que ya se termine el periodo de concesión. Y ese periodo de concesión, ¿cuándo termina? Les explico un poco al respecto de esto. Al ser una alianza público-privada y debido a varios inconvenientes que ha habido en el pasado en el modelo de contratación, porque el Estado entregaba los recursos en unos anticipos a las constructoras y finalmente parte de esos recursos terminaban perdiéndose y las obras no se ejecutaban. Entonces, el nuevo modelo de contratación lo que lleva es a que el privado, o sea, la empresa, pone los recursos de la obra, ¿sí? Implementa toda la obra y después, bajo el modelo económico planteado por el Estado, entonces empieza el proceso de pago de esa obra, en el cual está pues muchas veces involucrado el recaudo de los peajes, ¿sí? Y otros recursos estatales. Entonces, por eso la vía se concesiona durante ese número de años, porque es el número de años en que el privado recupera esa inversión que realizó al momento de hacer la construcción. Sí, es que la pregunta también me la hacían era porque ellos ponen de ejemplo el proyecto de Hidroituango, que después de su construcción hubieron muchas fallas, entonces por eso también hacen la pregunta. Sí, es muy interesante tener en cuenta que Nuevo Cauca seguirá en el territorio y seguirá a cargo de la vía y en ese sentido entonces pues tiene que garantizar que todo lo que construya pues se mantenga y tenga la durabilidad que se ha establecido contractualmente.
¿Hay otra pregunta, Jonathan? Laura, no, mira, ya no tiene más preguntas. Están escuadrando la fecha para lo de la visita del nacimiento. Ah, perfecto. ¿Alguna de las personas que está conectada tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Mi pregunta es sobre lo de las capacitaciones para las personas que quieran laborar cuando inicie la obra. Quedaron de comunicarse conmigo en el transcurso de la otra semana cuando hicimos la otra reunión, pero hasta ahorita nadie se ha comunicado conmigo, entonces me gustaría saber cómo es eso y en qué va lo de las capacitaciones. Gracias. Doña Sandra, ¿usted fue la persona que me escribió la semana pasada solicitándome los datos de la persona encargada? No, no, señora. Ya, listo. Entonces, doña Sandra, yo le voy a pedir el favor de, ya le doy el número, de que se comunique con la persona encargada del tema de capacitaciones, que se llama Liliana Patricia, ¿sí? Y su número es 311-426-1060. Con ella se puede organizar todo este tema relacionado con capacitaciones con el SEMA. 311-426-1060. Ok, muchas gracias, muy amable. Entonces, Laura, la fecha que ellos pueden para la visita sería el viernes 16 de octubre, 8 de la mañana. Jonathan, de nuestra parte, lo que te decía al principio, entonces, la idea es que pues acompañemos la visita, ¿no? Sí, claro, claro, Alex, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias de todas maneras por la atención, la participación de parte de nosotros. Entonces, no sé si haya allá en el sitio, Cristian, creo que no, perdón, Jonathan, creo que no tiene más preguntas, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. No, Alex, acá de parte de acá de la reunión semipresencial, no, no hay más dudas. Gracias. Bueno, queremos darle Entonces, agradecimiento. Dime, Laura, sigue. no, solamente quería despedirme y agradecer a toda la comunidad por su tiempo, por participar y por vincularse siempre con mucho interés al conocimiento del proyecto y en esta ocasión a los resultados de este estudio de impacto ambiental. Recordarles que estas sesiones han sido grabadas y que estaremos compartiendo con ustedes los links para que estos videos los puedan socializar con sus vecinos, especialmente pues con quienes no pudieron asistir a la reunión y de esta manera contribuyamos a que muchas más personas puedan conocer este proceso y puedan aportar sus inquietudes y también entonces recordarles que continuamos con nuestros canales abiertos para atender cualquier otra inquietud que pueda surgir con este tema del licenciamiento o con los temas generales del proyecto. Les recuerdo que nuestro correo es atención@nuevocauca.com para que puedan ponerse en contacto con nosotros y desde allí les brindaremos la información que ustedes requieran.
De igual manera tienen el contacto de Jonathan y pues el contacto de todos nosotros para que interactuemos frente a este proceso. Una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a todos, muy amables, a nombre de la consultoría, y esperamos que sigamos en este tipo de conexión para mantener el relacionamiento que habíamos hablado en la reunión anterior. Muchas gracias. Muy clara la información de parte de la vereda Alto Piendamo. Muchas gracias. Hasta luego.